cuando uno no tiene el gobierno y se queda con esa mitad, con la mitad no mejor en esta explicación que tú das, el cuadro tiene algunas complejidades, porque recién, Ernesto, tú hablabas de, a propósito de este juicio que se hace en los gobiernos de la Concertación, de que no todo fue obstruccionismo de la derecha, de que no todo fueron limitaciones institucionales, y es justo reconocer que entre nosotros hubo un debate profundo respecto de las prioridades, las intensidades, las velocidades. Un debate que con distintos apellidos se ha ido reeditando y pareciera que se ha instalado con más fuerza que nunca hoy día en lo poco que queda de la Concertación. Tú vienes de un pasado de izquierda más dura, fuiste presidente de la Internacional, después fuiste el representante de lo que uno podría llamar una tradición más socialdemócrata europea, particularmente en la instalación del gobierno del expresidente Lagos. ¿En cuál de las dos mitades te circunscribes y por qué? ¿Te consideras un autocomplaciente? ¿Te consideras un autoflagelante? ¿Cómo procesas, por ejemplo, el debate que a ratos se da entre el exministro Vidal, compañero de trabajo tuyo en el gobierno de Lagos, y por ejemplo un Andrés Velasco, también no compañero tuyo, pero ministro del gobierno de Bachelet? Sí, mira, a ver, primero me siento muy ajeno a divisiones como de autocomplaciente, que me parece un sinónimo de pereza intelectual, y de autoflagelante, que pertenece a una tradición, quizás la lectura que menos me gusta del cristianismo. Entonces no me siento cercano a esas lecturas, sino a una visión mucho más laica. Claro, yo naturalmente en mi vida tengo un hilo conductor. Ese hilo conductor es el de la justicia, el de una sociedad más justa, el de una sociedad más igualitaria. Ese hilo conductor se mantiene desde la adolescencia hasta hoy. Lo nuevo en mi vida es la necesidad de que es necesario conjugar ese anhelo de justicia, ese anhelo de igualdad, con la libertad individual, que es irrenunciable. Y en ese sentido es mi adhesión a una visión de reforma más que una visión de revolución. Eso es, en esencia. Entonces, y creo que la humanidad, los puntos más altos de civilización, los ha logrado a través de la reforma, sobre todo en los países nórdicos de Europa, con todas las dificultades que sostienen, pero donde se conjugan esos dos elementos, y es donde más se ha avanzado en este avance tan relativo de la humanidad. Y en ese sentido yo no me siento parte de alguna tradición, en esta disputa que tú señalabas en dos personas, en Velá, me siento muy ajeno a esa disputa, porque si tú te fijas bien, es imposible pensar, y yo digo Velasco, Izaguirre, en esa tradición que viene, es imposible pensar que hubiera habido la protección social que fue capaz de entregar Michelle Bachelet si no hubiera habido una seriedad fiscal que nos permitiera contar con esos recursos. No hubiera habido capacidad de Lagos, porque Lagos enfrentó otra crisis muy fuerte, pero muy fuerte, y cuando América Latina se vino abajo, no habría sido posible sin un Izaguirre que hubiera tenido la visión de cambiar en esa situación de tormenta en la economía mundial, de ver a Chile como un país con superávit fiscal, capaz de poner bonos en Estados Unidos. Entonces se conjugan una cosa y otra, ni unos ni quienes gritan más, no me estoy refiriendo a ninguna de las personas que tú has dicho, pero ni quienes gritan más son más progresistas, ni quienes hacen política de seguridad fiscal son menos progresistas. Yo creo que naturalmente hay en un proceso de reforma tienen que haber estos dos elementos que estén siempre en juego, y por lo tanto lo que yo veo, la visión que yo tengo
de lo sucedido es que se avanzó en un sistema de reforma. Es muy probable que hayan habido audacias que no fuimos capaces de tomar, porque no las vimos, no por cobardía moral, sino porque no las vimos. Y entonces en ese sentido hay que tener una visión crítica y autocrítica. Y eso es normal, si somos una fuerza laica, por Dios, y no tenemos que andar defendiendo dogmas o obras perfectas. Y naturalmente hay cosas que quedaron planteadas y mal planteadas para el futuro. Yo he sido, frente a la pregunta clásica del Transantiago, bueno, yo he señalado que es una reforma en que se rompió el estilo de la reforma, que era esto de una reforma que se probaba en algún lugar, en alguna región, y se cometió una bestialidad sociológica de cambiar todos los hábitos en un solo día. Incluso si no hubiera tenido los problemas técnicos que tuvo, habría sido también muy difícil. De acuerdo. Ernesto, quiero aprovechar la conversa para dar una mirada, si tú quieres, más sociológica, más académica, que nos pueda ayudar a tratar de entender, más allá de los ripios del gobierno, de los cuales vamos a hablar después, qué es lo que nos está pasando, porque no deja de ser raro, y esto ha sido un tema común en las últimas entrevistas, que un país cuyos datos objetivos son interesantes, con un nivel de crecimiento alto, más allá de la discusión respecto a las cifras, con importante generación de empleo, en un contexto de América Latina probablemente no visto en años, a diferencia de lo que está ocurriendo en Europa y Estados Unidos, y sin embargo es creciente y cada vez, te diría yo, más intenso este clima de malestar, de incomodidad, que no sé si tiene algo que ver o no con lo que hemos observado en algunos países en Europa, particularmente Madrid y Londres, o lo que antes había ocurrido en algunos países árabes. Es una crisis de desarrollo, es para ocupar una metáfora como aquel adolescente que entre el tránsito de infante a adulto empieza a experimentar ciertos cambios, se siente incómodo con su cuerpo, es bruto, se mueve, bota las cosas. ¿Es eso o hay algo más profundo o particular en el caso de Chile? No, yo creo que hay elementos particulares. Yo sería muy prudente en la comparación con las indignaciones de Europa, porque eso es una indignación de una crisis que los golpea y donde el peligro es que los hijos vivan peor que los padres, que no es el peligro de Chile. Y la primavera árabe tiene un componente también del aparecimiento de una esfera más laica frente a este mundo que parecía destinado a una confrontación entre sátrapas prooccidentales y fanatismo religioso. Entonces yo vería, mira, yo creo que el problema respecto a Chile y el malestar profundo respecto a Chile, este malestar político, en una situación económica que es la de América Latina, no nos contemos cuentos que a Chile le está yendo estupendo por virtud de nadie en particular. Le va bien a Paraguay, le va bien a Bolivia, con todo respeto, pero no son países que tienen una tradición de manejo económico o que son proempresariales en un sentido muy fuerte. Estamos en una coyuntura donde a América Latina le está yendo bien, y atención, esto va a bajar en el tiempo. Esto va a bajar porque los ruidos de la economía mundial son demasiado grandes, van a llegar también a China, y esto va a bajar. Yo espero que descienda lentamente, pero tampoco tenemos en lo económico asegurado un crecimiento muy alto para siempre. De acuerdo. Pero no es esa la pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es este malestar? Este adolescente que no sabe dónde empieza y dónde termina, y que es maladroit, como dicen los franceses. Entonces, ahí yo creo que hay un problema que es distinto. El siguiente: Chile va a alcanzar el desarrollo. Ya vamos en 15.000
per cápita, y vamos a llegar a los 22.000 en algún momento dentro de algunos años, ¿no? Vamos a avanzar un poco más rápido, más lento, etcétera, pero ya nos vamos a ubicar en otra situación. Ahora, el desarrollo no se mide solamente por el per cápita que alcancemos, por un grupo de indicadores. Se mide también por cómo esa sociedad funciona, cómo esa sociedad tiene oportunidades, cómo esa sociedad es más democrática, cómo hay un sentido de pertenencia. Y ahí yo creo que tenemos un problema histórico muy grande. Chile, como toda América Latina desde la colonia, tiene un problema de desigualdad tremendo, de desigualdad en el ingreso, es una sociedad que se conforma como una sociedad muy desigual. Y esto atraviesa toda la República, atraviesa el Estado oligárquico, atraviesa el periodo de modernización. Desde que nosotros podemos hacer proyecciones del Gini, ese Gini nunca ha estado por debajo del 46%. Es decir, siempre ha sido muy alto. Con los gobiernos de la Concertación se logró bajar en los niveles que alcanzó durante la dictadura, que fueron altísimos de desigualdad, pero se bajó relativamente poco. Es difícil bajar eso, es muy difícil. Entonces, lo que hay es la sensación de una sociedad muy desigual. Entonces, si nosotros llegamos a una cifra de desarrollo, pero con una sociedad muy desigual, cuando te digo sociedad muy desigual, te digo distribución del ingreso, por cierto, distribución de los ingresos nominales, salario muy bajo. Te digo también situaciones sociales, educación fragmentada, educación de distintas calidades, salud de distintas calidades. Si esta sociedad no es capaz de producir bienes públicos, no es capaz de hacer sentir, yo no estoy hablando de una sociedad uniforme o de una sociedad igualitarista, pero estoy hablando donde hay una cierta legitimidad en esto. Y tú, cuando hablas de impuestos, a las personas más tranquilas se les contrae el rostro, se les enrojece la piel, se les frunce el ceño, porque lo consideran casi un atentado. Yo creo que el impuesto de hoy en el imaginario de los sectores más ricos ha pasado a ser lo que era la propiedad agrícola en los años 60. ¿Ah? Es el signo de identidad más fuerte y produce los enojos más grandes y más brutales. Entonces, aquí el tema de los impuestos no tiene que ver solo con que haya recursos, tiene que ver con que haya recursos, pero tiene que ver con que haya una cierta legitimidad, cómo esos sectores más ricos a la sociedad le deben algo, le entregan algo, son partes de la República, no son partes de una ciudad aparte. No hay estos guetos que se producen hoy día. Es decir, hay un etos republicano mínimo y hay un etos democrático mínimo. Y yo creo que lo que está en juego es eso. Es decir, tú tienes un sector de la sociedad que salió de la pobreza, que vive todavía en una semi-precariedad mejor, con aspiraciones muy altas, pero que no tiene las redes como para llegar a ocupar lugares de dirección. Y esos lugares de dirección hoy día, en este gobierno, aparecen muy fuertemente ligados a un concepto de clase. De acuerdo. Digamos, yo no quiero hacer caricaturas, pero los gobiernos de la Concertación eran gobiernos mucho más mixtos en ese sentido. Este gobierno en ese sentido es mucho menos mixto. Es decir, cuando tú ves, y no quiero hacer caricatura, pero es una realidad, cuando tú ves los apellidos se repiten, y se repiten con una frecuencia que a los diplomáticos extranjeros les llama la atención. Y cuando no tienen el virillo suficiente, se les pone otro nombre. O sea, si alguien se llama Pérez, se pone otro nombre que le mejore el Pérez. Es decir, lo que te quiero señalar es que cuando una sociedad se levanta, la exigencia de una sociedad más laica, de una sociedad más igualitaria, más libertaria, significa también una sensación menor de injusticia,
desigualdad. Y eso alcanza otro término. Y yo creo que lo que estamos viviendo es mucho eso.